El día de hoy nos acompaña Yakun Cristo. La conferencia se titula La crisis de ansiedad, una oportunidad a tu transmutación, y les quiero platicar, muchos de ustedes ya lo conocen, pero para aquellos que no, les quiero comentar que Yakun, bueno, pues es terapeuta multidisciplinario unificador, instructor de meditaciones activas, consejero biodescodificador y además también transmutador de visión. Y el día de hoy es un placer recibir con nosotros a Yakun porque además quiero decirles que es su cumpleaños. Muchas felicidades, Yakun, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Y pues qué mejor forma de celebrar mi aniversario número 38 aquí con todos ustedes y con Mindalia Televisión, que ha sido un gran apoyo para crecer en todos los ámbitos y apoyar a todos nosotros a crecer. Y precisamente con esta maravillosa conferencia en donde hablaré de lo que hay en las crisis de ansiedad y que no todo es negativo, tiene una función muy importante para nuestra propia evolución espiritual, nuestra evolución como ser humano, para nuestro cerebro y todo esto. Y primero empezar a comprender qué es la transmutación, porque se puede confundir mucho una cuestión de que algo que se transforma a algo que se transmuta. Te lo voy a poner con un ejemplo gráfico, ¿vale? Aquí tenemos una hojita y esta hojita la voy a doblar, la voy a transformar en un barquito, ¿vale? Entonces, cuando se transforma en un barquito, sigue siendo una hojita, pero está transformada en algo distinto, pero el material sigue siendo lo mismo. ¿Qué es una transmutación? Aquí tenemos fuego. Y entonces, esto que tú conocías como una hoja empieza a transmutarse en un elemento totalmente distinto. Y que en el momento en que se transmuta, ya no puede regresar a ser lo que era antes. Cuando hacemos una transmutación de la visión, precisamente es eso, es que todo lo que tú conocías de ti, todo lo que tú creías que eras tú, se transmutó a otra cosa totalmente distinta y nueva. Y cuando hay una crisis de ansiedad o cuando hay estas múltiples crisis, hay que comprender diferentes etapas por lo que está sucediendo esto, porque hay cuestiones neurológicas, psicológicas, emocionales, energéticas, espirituales, átmicas, sexuales, son muchas capas que se requieren ir resolviendo. Y la palabra resolver significa volver a ver al sol, o sea, requiere salir a la luz eso que ha estado oculto durante muchos años o posiblemente muchas vidas, y que a través de la crisis de ansiedad o los ataques de pánico se está mostrando a la luz esos secretos de lo que estaba ahí, en esa área de tu inconsciente, en esos programas en donde desde hace posiblemente varias generaciones se había estado queriendo ocultarse de la luz para poder mantener un sistema familiar, un sistema social, un sistema religioso, un sistema económico, cualquier tipo de paradigma, mantenerlos ahí en esa estructura. Y que a partir de estas crisis, tú, si lo estás experimentando, porque muchos de los que están viendo esta conferencia han estado experimentando esto y honestamente no es algo agradable, porque yo tengo años con esta situación desde que era bebé. O sea, he pasado por diferentes etapas y han sido distintas las formas de la expresión de este tipo de ansiedad, porque no se expresa igual en hombres que en mujeres. Y cómo es lo que intervienen áreas del cerebro y cómo es lo que intervienen también cuestiones hormonales y cuestiones de los neurotransmisores para que pueda haber esta situación. Cuando yo era niño, parte de situaciones que ocurrieron en mi vida fue la separación de mis padres y ahí empezó a haber también algún tipo de depresión infantil, como se había diagnosticado en aquel entonces, cuando tendría como 4 añitos de edad aproximadamente, pero a la par de ese entonces también tuve un incidente en el trolebús, me electrocuté con mi madre, nos dio 5 descargas eléctricas y bueno, también eso hizo toda una alteración de mi sistema nervioso y de mi cerebro. Por lo tanto, ahí empezó a generarse también ciertas cuestiones con la ansiedad porque empezó a cambiar el electromagnetismo de mi cerebro. Pero en ese entonces yo no sabía que eso era ansiedad. La ansiedad que también se estaba expresando, yo recuerdo que cuando era niño sentía en las noches, principalmente para dormir, como si rasguñara un pizarrón y sentía que las uñas se volteaban hacia atrás. Y eso es un síntoma de ansiedad. Por lo tanto, si tú tienes hijos que puedan tener esta cuestión de que se muerden mucho las uñas o que tienen estas sensaciones en las uñas, tiene que ver con ansiedad, pero es una ansiedad infantil en donde puede sentirse ese niño o esa niña desprotegido, en donde puede sentir mucho miedo a un futuro que no sabe ni siquiera lo que es.
Además, con este tema de estas crisis, después con el tiempo me enteré que desde el útero de mi madre ya habían ocurrido ciertas circunstancias. A mi madre le habían inyectado una solución en el cuerpo en donde terminó afectando toda la parte de mi cerebro y mi organismo desde que ella tenía como 4 meses y medio de embarazo. Entonces eso era un extra todavía para toda esta situación. Por lo tanto, también las mujeres que están embarazadas es muy delicado poder consumir ya sean drogas o ciertos medicamentos o ciertos alimentos o emociones, porque todo eso va formando el cuerpo de ese bebé y principalmente en los primeros meses de la formación de ese feto, en donde se están formando pues las áreas del cerebro que son nuestros 4 cerebros, que es el que se encarga de que construyamos completamente todo nuestro organismo y que por lo tanto esos bebés cuando nacen y hay una sobremedicación o ha habido exceso de estímulos, pues pueden ser estos bebés que son muy ansiosos. ¿Y cómo puedes darte cuenta de un bebé que es muy ansioso? Un bebé que puede llorar mucho, 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 porque no sabe qué es lo que está sintiendo, o sea, lo siente totalmente en el cuerpo. Y lo que requiere ese bebé son masajes, estar dándole constantemente masajes, diciéndole palabras de cariño, palabras de amor, para que se vaya construyendo en ese cuerpo y que pueda liberar en su cerebro, pues estos neurotransmisores, que es la serotonina, que es el que se encarga principalmente de que te sientas contenta, contento, que te sientas centrado dentro de tu cuerpo, que es el que se encarga de que tus emociones estén equilibradas y que junto con la oxitocina, que es otro neurotransmisor que se encarga de vincularte, de poder sentir ese amor por esa otra persona, y las endorfinas que se encargan de la alegría, de sentirte contento, por eso el chocolate contiene una gran cantidad de elementos que generan endorfinas en todo tu cerebro, por eso para estos temas de la ansiedad o temas depresivos, siempre y cuando no sea crónico como ha sido en mi situación, porque cuando ya es una cuestión crónica, ya se requiere otro tipo de proceso muy distinto, porque no hay que confundir lo que es la ansiedad con un nerviosismo, de sentirte algún día tú nervioso por estar, no sé, que vas a presentar un examen o que vas a tener una cita o que requieres hacer algún trámite y entonces te puedes sentir nervioso durante ese día o esa noche. Cuando ya hay una cuestión crónica, como lo que estamos hablando aquí, de lo que son en sí las crisis de ansiedad, ya hay todo un proceso cerebral en donde se activan áreas del cerebro, las amígdalas, que tienen que ver con la sobrevivencia, lo que es la parte posterior de nuestro cerebro, ese cerebro reptiliano, que es el que se encarga de la sobrevivencia y se activa con cualquier tipo de estímulo, ya puede ser aromas, puede ser un sonido, puede ser algún recuerdo, puede ser algún pensamiento, puede ser alguna sensación, puede ser cualquiera de las formas que tú tengas de contacto con tus 5 sentidos. Es como puede activar esta área del cerebro. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Empieza a mandar una alerta de peligro a la muerte, de que está por morir la persona, y empieza a ver toda la sintomatología física que viene siendo una gran cantidad de adrenalina y de cortisol en nuestro organismo, que es el que se encarga de darnos la energía para despertarnos en la mañana. Pero cuando este exceso de adrenalina y cortisol no es para eso, entonces a nosotros como hombres nos pone muy agresivos y violentos. Entonces los hombres con la depresión no van a tender al llanto como serían las mujeres. Los hombres vamos a tender más a volvernos violentos y agresivos cuando tenemos este exceso de cortisol y este exceso de cortisona, porque tenemos una mayor cantidad de testosterona. Las mujeres, cuando tienen este tipo de situaciones con ansiedad o con estas cuestiones depresivas, entonces la cortisol y la adrenalina les va a generar más hacia la histeria, hacia los gritos, hacia el llanto, porque tenemos diferentes formas en nuestros cerebros. Entonces, cuando se alerta esta área de nuestro cerebro, precisamente, con este peligro, que no es que esté sucediendo en el momento, sino que es algo que está programado desde hace mucho tiempo atrás, porque no es algo que sucede en el momento, sino es algo que se ha ido acumulando desde hace tiempo. Todo nuestro organismo empieza con la sintomatología para podernos defender de ese peligro. Entonces, también otros síntomas de la ansiedad o de los ataques de pánico es que se entumecen y se adormecen las extremidades. El rostro se empieza a adormecer, puedes tener hasta grados de parálisis facial, empieza a haber taquicardias, palpitaciones, los pensamientos, empieza a haber pensamientos de paranoia, empieza a haber alucinaciones, ya sean visuales o auditivas, empieza a haber también lo que son en mi caso, por ejemplo, cosas que me han ocurrido durante todos estos años, que ha ido variando las diferentes formas en que se ha expresado esta situación con la ansiedad, es que de pronto yo sentía como si hubiera cuchillos que me cortaban lo que eran esta área de las venas o aquí en el cuello o atrás de las corvas, y todo eso es pura ansiedad. También otras sensaciones que he tenido a veces es en la quijada.
Para los que tienen bruxismo, ¿qué es el bruxismo? Aquellas personas que en la noche hacen esto, que están presionando completamente la quijada y los dientes, eso también tiene que ver con la ansiedad. Pero como está a nivel del inconsciente y en los sueños la persona no se da cuenta, y el problema con eso es que empieza a desgastar lo que son los dientes, los molares, y empieza a provocar mucha tensión en toda esta área y empieza a provocar también cuestiones de mareos y vértigos. Eso también es otro de los síntomas de la ansiedad. Mareos, vértigos, también a nivel emocional, parece que no hay salida, que eso va a ser para siempre, que la muerte ya está rondando por ahí, o que la locura, o que la persona se va a volver loca, o que se va a quedar completamente solo y desamparado, y bueno, un montón de cuestiones, porque cuando hay estas crisis, se manifiesta en todas las áreas, y a nivel del alma, se percibe también como si se estuviera atrapado en esta realidad. Para los que hemos tenido este despertar, de pronto puede también incrementarse estas crisis de ansiedad porque es darse cuenta de lo que está sucediendo que otros no logran darse cuenta. Y eso puede generarte también mucha ansiedad. Entonces, es ir identificando las diferentes formas que se expresa para que puedas empezar a encontrar las soluciones con referente a ello. Y comprender que tal vez desde si hacemos el juego mental de las reencarnaciones o de las múltiples experiencias de conciencia, más que reencarnaciones, son múltiples experiencias de conciencia en diferentes dimensiones. Si hacemos este juego mental con referente a eso, entonces es darte cuenta que tal vez hay algo ahí que no lo has resuelto, que no lo has mostrado a la luz, parte de tu proceso en el que se ha ido postergando por haber estado muy anclado a esta dualidad o a estas cuestiones de estos juegos de la mente, estos juegos del ego, en donde no has logrado conectar con tu ser, no has logrado conectar con tu esencia para darte la guía necesaria hacia la dirección que tú quieres. Y entonces en esta encarnación, y más en esta época que es la famosa era de Acuario, que esta era de Acuario es el poder de la palabra, es darte cuenta que eso que tú estás diciendo con la palabra es lo que se está manifestando aquí. Y que precisamente si tomaste la decisión y la elección de encarnar en esta era y tienes esta situación con las crisis y demás, es para que ya resuelvas y concluyas con todo eso que se había postergado, porque es la gran oportunidad de dar un salto cuántico. Gracias a toda esta situación que yo he experimentado con lo de las crisis y que en muchas de mis conferencias, bueno, no muchas, algunas de mis conferencias, mejor dicho, que tengo en mi página, eh, he dado 2 o 3 conferencias estando en crisis de pánico y ansiedad, en donde podrán darse cuenta cómo es que mi mirada cambia, mi forma de expresarme cambia, todo ello porque hay una depresión neurológica, hay un bajón de serotonina, hay un bajón de dopamina, hay un bajón de varios neurotransmisores que provocan que la adrenalina y la cortisol estén durante mucho más tiempo y a veces tarda hasta 5 horas en poderse liberar esa cortisol del organismo. ¿Y qué es lo que pasa cuando se libera del organismo? Pues hay muchísimo cansancio. Es un agotamiento que aunque se quiera dormir y todo eso, no se puede porque el cortisol se encarga también de que los niveles de azúcar en el organismo aumenten. Entonces empieza a haber toda una descompensación también con el azúcar. Cuando hay también todo esto, lo que puede provocar es engordar, empezar a subir mucho de peso, porque al disminuir la serotonina, que es la que se encarga de mantener nuestro apetito equilibrado, nos puede provocar mucha hambre o inhibirnos totalmente el apetito. Entonces hay videos que podrán ver a lo largo de mi profesión como terapeuta en donde estoy más gordo y en otros que estoy muy flaco. En los que estuve muy, muy, muy flaco fueron las etapas más intensas en donde las crisis empezaron a acrecentarse muchísimo porque yo había concluido con un proceso de consumo de drogas que había durado muchos años, pero que yo ya tenía el cúmulo de todo lo que había experimentado en la etapa de la infancia. Y además también había vivido ciertas experiencias en la infancia de contactos sexuales, abusos sexuales, que también eso es bien importante. Si un niño está presentando ansiedad, es conveniente poder observar si no está experimentando contactos sexuales en donde esté distorsionando su energía, o el hecho de que tú duermas con tus niños en la misma cama. Como adultos nosotros generamos hormonas y feromonas en los sueños, y más porque solemos tener sueños eróticos, porque eso es natural en un ser adulto saludable, pero el niño y la niña no tienen la capacidad de poder transformar esa energía y ese deseo, entonces pueden generar mucha ansiedad. Eso no significa que no puedas dormir con tus hijos o con tus sobrinos,
significa que cuando estés ahí y vayas a dormir, estés consciente que va a haber estos sueños eróticos, que va a haber este aroma, este humor, y que por lo tanto lo puedas transformar en amor para que todo ese deseo sexual se convierta en protección. Entonces, que ese niño y esa niña lo reciban como una protección, no desde la forma del deseo como adulto, porque eso para los niños no pueden manejarlo y sus cerebros no comprenden lo que está sucediendo y todo es a nivel del inconsciente. Entonces yo también con mi madre estuve durmiendo en la misma cama desde que tenía, qué sé yo, como 3 años y medio hasta los 12 años y eso también incrementaba lo que eran las crisis de ansiedad junto con las experiencias que tuve de los contactos sexuales. Entonces fueron muchas etapas que fueron marcando varios traumas que después me llevaron precisamente al tema de la consumición de sustancias y que cuando yo consumí múltiples drogas y todo eso, era para ocultar precisamente esto, era la ansiedad y la depresión, porque yo no lo tenía consciente, no lo sabía. Pero llegó un momento en mi vida cuando empecé a tener mi despertar, que fue de la forma más abrupta y rara, porque yo no estaba encaminado a todos estos temas de conciencia y espiritual, ni siquiera sabía que existía todo esto. Y ahí empecé a tener los mensajes a través de las habilidades extrasensoriales que yo tengo desde que soy pequeño, pero que tampoco las tenía consciente, que me empezaron a mostrar el camino. Y que gracias a esas crisis, gracias a todo eso, he podido desarrollarme y crecer en muchas áreas de mi vida y estar ahora aquí contigo, pudiéndote acompañar con este proceso para que puedas comprender cómo son las etapas y que puedas hacer la forma mejor para tu vida, el conllevar esta situación y entender que no eres una persona ansiosa, tienes un comportamiento de ansiedad, porque lo que eres no tiene que ver con lo que te comportas, no tiene que ver con lo que portas. Eso es un comportarse, es portarse a, son cosas distintas. Y es bien importante precisamente ir corrigiendo el vocabulario para que vaya transformándose tu realidad. El concluir con la ansiedad o con las crisis de ansiedad es primero darte cuenta qué lo está ocasionando, de dónde está surgiendo, porque no es que aparezca de la nada. Hay personas que yo he atendido en sesiones de terapia en donde no tienen recuerdos de la infancia o que no sueñan. Y cuando no se sueña significa que hay bloqueos emocionales ahí de cosas que pudieron haber experimentado, que para ellas las vivieron de una forma fuerte y que su cerebro los está protegiendo. Pero llega un punto en donde ese cúmulo, esa intoxicación, empieza a mostrarse a través de estas cuestiones y estos patrones, a través de todas estas formas en donde está ya el alma y la propia persona está poniendo una alarma y una alerta, es decir, despierta, despierta, despierta. Además que es muy importante entender que también cuando hay esta cuestión con ansiedad, también hay toda una descompensación de tu intestino. El intestino es un segundo cerebro, o sea, tenemos tres cerebros en nuestro organismo. El cerebro principal, que es el que se encarga de que funcione todo este muñeco, el cerebro de nuestro intestino, que es el que se encarga de todas nuestras emociones, y el cerebro de nuestro corazón, que es el que se encarga de nuestros sentimientos. Entonces, estos tres cerebros están interconectados, pero en el cerebro del intestino es el que se encarga precisamente de que se genere el 80% de la serotonina, pero cuando tu intestino está intoxicado, cuando tu intestino está lastimado, debilitado, y se vuelve permeable. ¿Qué significa permeable? Que se hace rupturas internas de lo que es la capa de la mucosidad en donde no puede absorber los nutrientes. Entonces no puedes absorber la cantidad de serotonina que se está generando ahí. Entonces es bien importante hacer desintoxicaciones del colon y del intestino y poder estar tomando pre y probióticos, pero todo esto con la compañía de un profesional. Porque tú podrás ver muchos videos o muchas conferencias en las redes sociales y todo eso, donde te pueden dar apoyo, sí, pero hay que tener atención con ciertos aspectos porque vas a pasar por las etapas de crisis curativa y ahí requieres tener compañía. El hecho de que yo me dedique a todo esto me ha dado las herramientas para poder ir trascendiendo este proceso, pero he tenido el apoyo de varias personas en diferentes etapas para ir comprendiendo qué está sucediendo y pasar las etapas de desintoxicación. Porque cuando concluyo con el tema de la sustancia y todo eso, empezaron las crisis de ansiedad y pánico muy fuertes porque estaba totalmente todo mi cerebro descompensado. Y en la infancia tuve muchos fármacos, se me dio mucha medicina, entonces tenía farmacodependencia. Entonces, se podría decir que llevo prácticamente, yo creo que ya 2 años que no he tomado absolutamente nada de ningún tipo de medicación, de nada, y que es la primera vez que estoy realmente experimentando lo que es la conclusión y la reconstrucción de todo mi sistema
y de darme cuenta de todas las formas en que la mente y en que el cuerpo fue haciéndose dependiente a ciertas circunstancias, porque eso también es que el problema para las personas que experimentan este tipo de situaciones es que lo vuelven habitual. Entonces, a veces no se sabe cómo vivir de otra manera, porque las veces que yo puedo sentirme completamente en bienestar o mucho más centrado, me siento raro, porque sé surfear el malestar, sé surfear ya lo que son las crisis de pánico y las ansiedades y todo eso. Pero cuando llego a las aguas calmadas del ser, en la tranquilidad, donde me siento bien físicamente, donde mi cerebro está completamente centrado y todo eso, me siento extraño porque no estoy acostumbrado ni habituado. Y es bien importante que empieces a habituarte al bienestar, porque si no, tampoco va a haber una transformación y una transmutación. La transformación en esto significa que vas a transformar tu tipo de alimentación. No es conveniente que estés comiendo azúcar refinados, azúcar blanca, porque eso altera áreas de nuestro cerebro que para los que tenemos esta situación no nos es funcional, porque alenta ciertos procesos que no nos permiten accionar correctamente. El café no es conveniente, el alcohol tampoco es conveniente. Si hablamos de drogas, hay muchas drogas que no es conveniente. Hay personas que les gusta mucho la marihuana y, ok, está bien, pero el problema con la marihuana es que puede estar ocultando precisamente estos temas de ansiedad o de depresión. Sí, ayuda al cerebro en ciertas áreas para poder equilibrar y poder relajar el sistema, pero empieza a afectar en otras áreas. Lo que sí es funcional de la marihuana es algo que se llama CBD, que no contiene el THC. El THC es el que se encarga de poder provocar los estímulos sensoriales de lo que provoca cuando se fuma. Pero el CBD es la parte medicinal que no provoca los estímulos sensoriales, que genera una reconexión en nuestro cerebro, porque nosotros tenemos algo que se llaman cannabinoides, así como lo tiene la composición de la marihuana, y eso es totalmente medicinal. Entonces, esa es una de las tantas formas que puede apoyar. Las medicaciones psiquiátricas es un tema muy complejo porque yo estuve tomando medicaciones psiquiátricas que fue necesario en una época de mi vida porque yo ya no estaba siendo funcional. Llegué a tener las crisis de estar 11 días en pánico durante 24 horas con convulsiones, en donde yo babeaba, que no podía ni articular, no podía ni hablar, que estaba perdiendo el cabello, que estaba adelgazando muchísimo, en donde ya no estaba siendo funcional ni como ser humano, ni como persona, ni laboralmente. Entonces ahí requerí en ese entonces tomar la medicación psiquiátrica que se me dio paroxetina, y la paroxetina es un recapturador de serotonina y es lo que se suele dar a las personas con temas de ansiedad o depresión, que son diferentes a las que terminan en PAM, como clonazepam o todo este tipo de medicamentos son más para liberación de la dopamina en el cerebro. El problema con este tipo de sustancias es que a la larga la persona se vuelve dependiente emocional y neurológicamente de ello si no está haciendo su proceso, porque puede hacerle creer que con eso es la solución. Pero ¿qué es lo que a mí me pasaba cuando yo tomaba este tipo de medicaciones? Había partes que no podía conectar emocionalmente y cuando yo iba con el psiquiatra le decía, oye, es que no estoy logrando conectar con ciertos sentimientos o ciertas emociones y me decía el psiquiatra que no era, que eso no lo provocaba la medicación y que como que no, porque hay ciertas emociones que requerirán un grado de adrenalina o que requerirán un grado de cierta sustancia neurológica para poder conectar con ello. Y entonces, el no permitir la excitación en nuestro cerebro para no provocar la ansiedad hacía que no pudiese contactar con otro tipo de emociones que requerían ese grado de excitación. Entonces me di cuenta que sí, no estaba teniendo las crisis, pero no estaba logrando ser totalmente yo y estar vivo. El problema o la situación con todo esto es que, ¿qué es lo que no se quiere sentir? Porque la vida incluye el placer e incluye el dolor. Incluye ambas. Y ahí fue tomar una decisión de concluir con la medicación y tomar la fuerza y el valor de hacer frente a todo esto y entrar cada vez más profundo para ir reconstituyendo y reconstruyendo todo eso que se había desajustado durante mucho tiempo y posiblemente otras experiencias de vidas, en donde me di cuenta que el hecho de eh, no tener saludable mi intestino, no tener saludable áreas de mi cerebro con los neurotransmisores necesarios, porque algo que sucede en mi cerebro, que me he dado cuenta que he identificado, que hay etapas cuando he tenido alguna de las crisis, que es totalmente neurológico.
Hay otras etapas que las he sentido que viene desde un proceso emocional. Ha habido otras etapas que lo he sentido, no lo he sentido, lo he observado más a nivel mental y otras a nivel energético. Cuando hay ciertos cambios de la resonancia en la Tierra, de pronto puede provocarme una crisis. Cuando han habido los terremotos, por ejemplo, aquí en México, yo estoy muy conectado con las tierras mexicanas, entonces yo siento la vibración de la tierra y a veces eso me genera también la crisis. Cuando hay temas de larvas astrales o estos seres, entidades que se llegan a pegar por estar en una baja frecuencia, también me han generado crisis, pero cada una se han manifestado de formas distintas. Cuando es a nivel neurológico, lo siento completamente, la cabeza, una pesadez. Entonces empieza a sentirse un cansancio que es distinto a lo energético. Entonces empieza a haber toda una cuestión de aturdimiento y de no poder enfocar correctamente las palabras. No hay una coherencia verbal porque el proceso neurológico está totalmente descompensado. Cuando es a nivel energético, la ansiedad, se puede sentir una vibración extraña, densa en todo el cuerpo, como si recorriera completamente todo el cuerpo. Y eso puede ser porque está habiendo un cambio de frecuencia en la Tierra, o porque puede haber ciertas alineaciones planetarias, o porque puede haber cuestiones telúricas, terremotos o tsunamis o cosas así, y que las personas que somos más sensibles, pues llegamos a captar todas esas ondas. Cuando es a nivel emocional, significa que de pronto alguna experiencia del pasado con referente a alguna circunstancia quedó anclado esa emoción en densidad. Y cuando en el presente se experimenta algo semejante, es como si saliera a la luz y empieza a generar todo el proceso neurológico como una forma de protegerse, ya sea desde la depresión, que es quedarse inmóvil, o ya sea desde la ansiedad, que es para huir, para salir corriendo, para moverse. Porque la ansiedad está muy enfocada al futuro, la depresión está muy enfocada hacia el pasado. Solamente la presencia del presente es lo que te puede mantener aquí en bienestar. Pero si tu cerebro, tu intestino, tus riñones, tu hígado, todo esto no está siendo funcional correctamente, pues tu vehículo no tiene las herramientas suficientes para poderse mantener equilibrado. El hígado también es bien importante. Casualmente ahora estoy en una desintoxicación hepática y el día de hoy, en mi aniversario de vida, que yo quería comerme un pastelote de chocolate, pues no voy a poder porque estoy en una desintoxicación del hígado a través de jugo de manzana y de sales de Epsom y aceite de oliva y toronja. Y eso es para precisamente liberar todas las toxinas y las piedras y cálculos que se pueden hacer en el hígado y que también eso hace que pueda estar descompensado todo nuestro cerebro. Entonces es bien importante que todas estas formas de limpiar de tu organismo son los que van a generar que haya un mayor bienestar y una mayor electroconductividad en tu cerebro de energía y de electricidad para que puedas hacer correctamente las conexiones. Es como si tu teléfono móvil o tu tablet o tu computadora tiene un cortocircuito en el enchufe, pues por más que tú quieras verlo o ponerlo, va a estar fallando. Entonces requieres identificar en cuál de todas estas áreas se genera la crisis que te está ocurriendo ahí, ya sea de ansiedad o de pánico o depresión. Y poder observar desde cuándo habías estado acumulando ciertas circunstancias que de pronto, ¡pum!, explotó, porque estamos en la era de la luz. Y la era de la luz es que todo se muestra a la luz. No se puede ocultar ya nada. Y más en esta época de apocalipsis en la que nos encontramos actualmente. Se está develando cada vez más y más información. Que esta información es a tu favor, es informarte, es formarte hacia adentro. La era de Acuario es precisamente el vaciarte de todas las creencias, de todo aquello que tu ego te hizo una estructura, una matrix, tu propia prisión, para que tú mismo, desde lo que eres tú, te liberes. Pero que requieres hacer todos los procesos de escalar cada uno de estos niveles. Y que la nutrición y la hidratación no es lo mismo que alimentarte y que tomar agua. Son cosas bien distintas. Cuando hay deshidratación, también puedes presentar síntomas de ansiedad, porque el cuerpo requiere los líquidos para poderse regenerar. Si no tiene los líquidos suficientes, no se puede regenerar. Y cuando hay un cúmulo de líquidos que te hinchas a través de los líquidos, es que no estás pasando la etapa de estrés, que es el que se encarga de exprimir esos líquidos. Entonces, hidratar correctamente tu cuerpo a través de mineralización, que para eso hay algo que se conoce como hormus. El hormus es una sustancia que es lo que se extrae del mar. Y del mar, cuando tú extraes del mar el agua de mar
que precisamente es sumamente saludable para nuestro organismo, porque nuestra sangre y el líquido amniótico de la bolsa del feto es la misma composición que tiene la salinidad del mar, es compatible. Entonces el hormuz contiene toda la tabla periódica de todos los elementos minerales que se encargan de remineralizar todo tu organismo para que tenga un correcto funcionar. Porque si no tiene los elementos nutritivos, pues se vuelve muy complicado. El omega 3 y todos los omegas también son muy funcionales para que nuestro cerebro esté funcionando correctamente. La vitamina B12 y todos los complementos vitamínicos de la B12, que es la B6, la B12, no, ahorita no recuerdo cuáles son las otras, pero todos estos también son funcionales para nuestra área de la corteza cerebral y ciertas áreas de nuestro proceso prefrontal. Pero de nada te sirve esto si tu actitud no es coherente con todo esto otro, que es la salud. Porque si tu actitud es totalmente negativa, entonces las cosas no van a cambiar. Yo sé que cuando se está en estas etapas de crisis es muy complejo poder ser positivo o es muy complejo poder ser resiliente, porque anímicamente, neuroquímicamente, emocionalmente, no se tiene ni la energía ni las ganas para ver así. Hay veces en mi vida que yo me siento totalmente como perdido o ausente, pero me doy cuenta que es toda esta situación que me pasa en el cerebro, pero que aunque tenga esta situación, yo he seguido viajando, he estado yendo a diferentes países, sigo dando conferencias, he dado terapias, aunque he estado en crisis. Yo solamente cuando he estado en crisis le digo a la persona, sabes qué, ahorita estoy en esta situación, pero puedo apoyarte, porque ¿qué es lo positivo de las crisis de ansiedad? Te vuelven bien inteligente. Hace que todo el cerebro empiece a maquilar, a ser muy rápido y empiecen todas las ideas a hacer una, otra, constantemente. Entonces hay una mayor visión, resolución, porque como todo está en alerta de peligro a muerte, todos los sentidos se agudizan, pero cuando está bien enfocado a esto, a esta otra parte, te da una agudeza mental, emocional, visual y logras ver cosas que de otra manera tal vez no las habías visto. Y cuando he dado conferencias así o cuando he dado terapias así, solamente observo cuál es mi límite, porque algo que me sucede a mí cuando he tenido las crisis es que me suelo desdoblar. Haz de cuenta que mi cuerpo en el que habito está en el proceso y yo algunas ocasiones estoy como si estuviera fuera de mi cuerpo. No es que yo me vea fuera de mi cuerpo, sino que es como si me desdoblara como una forma de protección, porque también eso puede hacer que tengas varias habilidades extrasensoriales y sea por la ansiedad. Estando yo en España, en una de las ocasiones que tenía tanta ansiedad por todas las circunstancias que ha estado pasando actualmente en este año y en el año pasado, me tuve viaje astral, me desprendí del cuerpo y la sensación física era como una crisis de ansiedad. Empecé a tener mucha sensación de hormigueo en todo el cuerpo y empecé a sentir primero mucho miedo, pero cuando me liberé de la resistencia a ese miedo, de pronto sentí que ¡fum! Me levé de la cama y empecé a irme hasta el techo y empecé a sentirme lleno de energía. Y cuando caí a mi cuerpo otra vez, me sentí totalmente descansado y revitalizado porque el cerebro hace una compensación. O sea, todo lo que te ocurre en tu organismo, tu cerebro está haciendo ciertos procesos y tus procesos espirituales y átmicos de tu alma tienen procesos neuronales y tienen procesos cerebrales. Porque si te fanatizas y te vas todo hacia lo divino, también hay un tema complejo con referente a ansiedad o depresión que no se quiere contactar en el cuerpo. O, o cuando te vas hacia el otro extremo. Entonces lo importante es seguir el equilibrio. Y bueno, creo que vamos a pasar a lo que son a las preguntas para Así es. que podamos entrar. Y Así es, bienvenida Yakun. sea. Pues muchas gracias por esta información. Muy interesante, apasionante. Y ya tengo por aquí muchas preguntas, pero también les quiero hacer una invitación porque justo antes de entrar con ustedes al aire, pues estábamos platicando, Yakun y un servidor, de que va a tener un próximo taller el día 28 de mayo. Es un taller sobre la glándula pineal en el que, bueno, a través de ejercicios extrasensoriales, consejería y nutrición, meditación activa y gimnasia cerebral, respiraciones tántricas y ritmos sonoros, conseguirán despertar este tercer ojo, esta glándula pineal. Así es que
No se queden sin su plaza, reserven ahora mismo. Pueden entrar en www.mindaliatalleres.com. También pueden dirigirse, digamos, muy fácilmente a través de un WhatsApp al más 34 670 41 59 22. Más 34 es sumamente importante, es el prefijo español. Más 34 670 41 59 22, y que además esto pues viene muy al caso de lo que Yakun nos ha estado platicando el día de hoy. Y si me permites, pues ya tenemos, insisto, por aquí preguntas. Mira, yo creo que podría hacerse una respuesta en general. Sin embargo, me gustaría irnos con los casos particulares, ya que probablemente quizá lo que le puedas recomendar o sugerir a algún amigo o amiga no sea exactamente lo mismo que le digas a otro. Entonces, me gustaría empezar con Andrés Palma, que a través del chat de YouTube y desde Chile dice: tengo crisis de ansiedad que se acentúan con el frío junto con hinchazón del estómago, muchos eructos, boca seca y una gran debilidad en general, donde incluso hasta se pone a tiritar completo. Dice, ¿qué puedo hacer? Ok, pues sí, exactamente eso que estás diciendo, pues sí tiene que ver con crisis de ansiedad y todo esto, y tiene que ver que hay una inflamación de tu colon. Entonces tiene que haber una limpieza de colon y es recomendable que encuentres algún especialista o médico que te pueda acompañar en ese proceso para desintoxicar esa área de tu cuerpo. Y también a nivel psicoemocional, observar qué sucedió en las épocas de frío, qué memorias, qué recuerdos tienes en esas épocas que hayan podido afectarte, en donde ahora cada vez que contactas con eso, la ansiedad exactamente aparece como un estrés, porque esto que dices de los labios secos tiene que ver con el estrés de la ansiedad, porque empieza a deshidratarte por completo el organismo. Algo que te puede apoyar, aparte de la limpieza de colon y todo eso, es aprender a respirar y entender que cuando hay una crisis, la crisis tiene un proceso, entra sutilmente o a veces muy precipitosamente, pero tiene que llegar a un clímax. El problema es cuando no quieres contactar esa sensación de clímax, entonces lo puedes postergar y prolongar mucho tiempo. Pero cuando llega ese clímax, lo único que puede seguir después es la resolución, o sea, empieza a haber un bajón. Entonces, saber que cuando estás en esa etapa, simplemente es aprender a respirar y permitirte que llegue ese clímax para que solo tu cerebro se empiece a reconstituir, pero requieres hacer ciertas transiciones tanto nutrimentales como a nivel psicoemocional con alguien que sea profesional que te acompañe. Gracias. Gracias a ti, Yakun, también por esta respuesta. Tenemos a una amiga a través del chat de Facebook. Ella se llama Zaira y desde México nos cuenta, dice, mi crisis se ha reflejado en la crianza de mi hijo desde que inició la situación actual por su educación, ya que a un niño muy pequeño pues no le gusta estar tanto tiempo sentado en clases en línea y no tener contacto con otros niños. ¿Me ayudarías por favor con alguna técnica para relajarlo, ya que me lo diagnosticaron con ansiedad y a mí también? Y el caso de ella creo que se multiplica por todo el globo. Así es, corazones santos. Es que lo que hemos estado experimentando en esta época no había ocurrido en otros tiempos y el hecho de estar tanto tiempo encerrados, pues también eso hay una descompensación. Entonces los niños que ahorita están pasando estas etapas lógicas, los niños requieren jugar, divertirse, respirar aire libre y demás, pero al no poder hacer eso, pueden hacer el ejercicio que manejo el de la moneda, que puedan sentarse uno enfrente del otro y colocar lo que es una moneda para empezar a hacer respiraciones y eso empiece a equilibrar y también empezar a regenerar la cuestión nutrimental. Es bien importante los alimentos que comen, porque muchos de los alimentos no contienen los minerales que nuestro organismo necesita. Entonces, con tu hijo es ponerse a jugar. Es que los niños requieren moverse. Lo que pasa es que ahorita, en esta época, se vuelve, en verdad, se vuelve un poco más complejo. Vas a tener que desarrollar muchas cosas creativas porque eso es lo que está provocando todo esto y más la ansiedad. Tendrás que encontrar formas de crear cosas, actividades junto con él, para que puedas tú también estar en la mujer, porque cuando conectas tú con la ansiedad, te vuelves otra vez la niña. Entonces, a los papás que están viviendo estas experiencias con sus hijos, que están retornando otra vez a la primaria o al kinder o a la secundaria. Entonces, ahí tienen una gran oportunidad de observar qué les ocurrió en esas épocas que ahora se les está reactivando a través de sus hijos y que por lo tanto empiezan a desesperarse porque eran las exigencias que ustedes tenían y ahora tienen una gran oportunidad de poderlo transformar. Entonces, enseñarle a respirar. Es que la respiración es fundamental. Respirar conscientemente. Puedes poner música binaural, así se llama, así la puedes encontrar en internet, o música de Mozart, o todo esto, para que empiece a modular y hacer ejercicio. Y con los niños principalmente hacer ejercicio. Ahorita aquí en México podemos salir, no es lo mismo que en Europa.
estamos en diferente situación, pero aprovechar lo que sí tienes en tu país en vez de lo que no tienes en tu país. Gracias. Así es, muchas gracias. Y vamos ahora con el turno de nuestra amiga Margarita Blanco, que a través de Facebook también te dice, desde Costa Rica, ¿qué puedo hacer cuando me dan los ataques de pánico? Me enfoco solo en pensamientos negativos. Por favor, ayúdame. Todo el día paso con sueño y sin energía. Pues exactamente todo lo que he dicho en la conferencia, pues es lo mismo que me ha sucedido a mí y que vuelvo a repetir, cuando tú estés en la crisis, lo que requiere es entender e identificar que es una crisis y que esa crisis requiere llegar a su punto más álgido en vez de no quererlo sentir. Lo que sucede es que cuando tu mente se vuelve tan negativa es porque no está teniendo el correcto funcionar de la serotonina, que para eso lo del taller de la glándula pineal vamos a hablar de la función de la serotonina, que es durante el día y en la noche se convierte en melatonina, pero cuando está descompensada esta área en tu cerebro, esta parte de tu glándula pineal, esta parte de todo tu organismo, pues entonces las crisis se van aumentando. Entonces también hacer las desintoxicaciones en el cuerpo, porque también cuando hay metales pesados en nuestro organismo, también nos generan todas estas crisis. Entonces, cuando estés en la crisis, lo que requieres hacer, lo que estoy diciendo a las otras personas, es respirar, darte cuenta que solamente es una etapa, no es para siempre, pero vas a requerir hacer cambios contundentes y tangibles y mantener la fuerza y saber que no estás sola. Habemos muchos que estamos para acompañarte, aunque no estamos en forma presencial, pero la vemos de muchas maneras. Pero tú también requieres hacer, poner de tu parte y hacer ejercicio. El ejercicio es fundamental, hacer una disciplina, porque algo que me ha enseñado estas crisis y demás es que requiere hacer muchos cambios de hábitos de vida en muchos sentidos. Y el ejercicio es lo que más me ha ayudado para poder liberar las endorfinas y dopaminas en mi cerebro. Si estás cerca del mar, meterte al mar, en agua fría. El agua fría también sirve mucho. Cuando tengas una crisis, métete a bañar en agua fría. No te va a gustar, pero creo que eso te va a cortar la crisis. Entonces hay muchas formas de poder cortar la crisis. Otra forma es que pongas tu lengua acá arriba en el paladar, en donde están los dientes en la parte de atrás, y empiezas a presionar mientras que estás respirando muy profundamente y empiezas a darte cuenta que va a pasar, que no es para siempre, que solamente es ese momento en lo que estás reconstruyendo tu vida. Gracias. Muy bien, Yakun, pues hemos llegado ya al final de esta emisión. Te agradezco muchísimo toda la información, el conocimiento, tus experiencias que compartiste con nosotros. Y te quiero decir que, bueno, para no variar siempre, llegas a muchísima gente. Hay muchas preguntas que se nos quedan pendientes. Pero bueno, hubo gente de Chile, Colombia, España, Costa Rica, México, Argentina, Perú, Estados Unidos. Yo los quiero invitar si tienen algún cuestionamiento, si quieren que Yakun les responda algo, déjenlo por favor en los comentarios de este video. Yo le voy a pedir encarecidamente, aunque es su cumpleaños, que se tome solamente unos minutos para revisar por ahí los comentarios y que les puedas dar respuesta a nuestros amigos. Te agradezco mucho. Junto con un abrazo, te doy el micrófono también para que cierres y te despidas de nuestros amigos. Muchísimas gracias, Nick. Muchísimas gracias a toda la tribu de Mindalia TV. Muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado. Y creer que todo esto es temporal, que la mente no te quiera jugar chueco. O tú te encargas de tu mente o la mente se encarga de ti. Doma tus caballos y créelo que siempre habrá alguien que esté ahí junto contigo. Les mando un besote y a celebrar este aniversario de vida con todos ustedes desde este bienestar. Y ya luego comeremos el pastel de chocolate. Eso es todo. Muy bien, Yakun. Pues muchas gracias. Gracias también a todos ustedes, amigos y amigas. Les recuerdo que nos pueden ayudar de muchas pequeñas maneras, como dejándonos un me gusta, compartiendo este contenido, suscribiéndose al canal, incluso haciéndonos llegar algún donativo. Si ustedes así lo desean, pueden encontrar el enlace de PayPal en el sitio oficial de Mindalia, que es www.mindalia.com. Yo me despido, les agradezco su atención. En un instante más llega Gonzalo con una ponencia también muy interesante, así es que no se vayan, sigan aquí con nosotros y hasta la próxima.